Entonces, rápidamente, ya nada más estábamos diciendo las características de todo aquello que consideramos como un organismo. Tenemos tejidos, tejidos especializados que conforman sistemas, órganos y finalmente el nivel más completo o complejo, mejor dicho, de aparatos. Y la conformación de todos y cada uno de los aparatos es lo que denominamos como un organismo. Entonces, si se fijan, tienen jerarquizaciones, estructuras, tal cual como están conformados los organismos, de acuerdo con sus configuraciones. Pero al final de cuentas, si vamos en retrógrado, bueno, no retrógrado, no, más bien en sentido disminuyendo el nivel de complejidad, haciéndolo más simple, al final llegamos a la unidad básica estructural de todos y cada uno de nuestros cuerpos, que siguen siendo las células. Entonces, dependiendo del tejido del que estemos hablando, pues está cumpliendo una función muy determinada. Ese tejido en particular, en especial. Por ejemplo, por allí se dijo el tejido nervioso, que es, para empezar, especializado, pero como no hay ningún otro que se le asemeje ni se le parezca, pues es también considerado uno de los 4 tejidos fundamentales que configuran a nuestro cuerpo. Rápidamente también habíamos mencionado que todos los seres vivos presentamos motilidad, movimiento, desplazamiento de alguna u otra forma. Claro que, bueno, veremos algunas excepciones, no todo es una regla. Claro que también hay por ahí algunos que no les gusta moverse. No obstante, en alguna etapa, si es larva o cuando está en reproducción, pues tiene una fase móvil. Pero ahorita vamos para allá, cuando estemos empezando a hablar ahora sí ya, enfocándonos en el reino animal. Este es un ejemplo nada más de lo que les platicaba, les compartí el otro día de un mixomiceto, que también es un hongo perdón, hoy nomás, o protozoario, dependiendo pues a quién le quieran preguntar, pero vamos a dejarlo sencillo, que es un hongo y este se desplaza, se mueve, se arrastra por la superficie del bosque. En el caso de las plantas también son organismos, ya lo sabemos y lo entendemos perfectamente bien, pues presentan tejidos, número uno, tejidos especializados. Estos tejidos especializados también forman órganos y estos órganos tienen funciones muy particulares, muy específicas para lo cual están diseñados. Entonces, por esa razón también los consideramos y están catalogados, aparte de que se tienen su propio reino, que es el plantae, o bueno, el reino de las plantas, también son considerados organismos por todas estas características que se acaban de mencionar. Pero hay nada más, como cultura general, les había platicado que existe una planta que curiosamente baila cuando se les pone música, que es la Desmodium gigans, o también se le conoce con el nombre común de la planta telégrafo. Y ahora sí, finalmente llegamos al último reino de los seres vivos, que es el cual pertenecemos todos y cada uno de los presentes. Ahora, bueno, lo que estamos viendo aquí es nuestro estimadísimo y queridísimo Bob Esponja. Ahora, me brinqué, les iba a hacer la pregunta capciosa de que si era o no era un organismo de acuerdo con las características que acabamos de describir. Pues bueno, se las adelanté, pero ahí les va. No, en una esponja marina no es un organismo. Atención, por eso me interesa que dominemos estos conceptos. Sí es un ser pluricelular, pero no es un organismo por la sencilla y clara razón que no tiene tejidos especializados. Sí está conformado por tejidos, atención, pero son simples, es lo que les decía. Por ejemplo, si nosotros rompiéramos un fragmento del ejemplar que estamos observando en la imagen de este parazoa, de este porífero o de esta esponja de mar, ese fragmentito, si lo dejamos en el fondo, eventualmente va a crecer y va a desarrollar un individuo completamente formado, adulto, así como el que estamos apreciando en este ejemplar. ¿Y por qué sucede eso? Porque sus tejidos no son especializados, sus tejidos pues son lo mismo, son muy generalistas. Entonces, al momento de que sufre una fragmentación, esos pequeños pedacitos van a originar seres nuevos, individuos total y completamente individuales del original del cual se fragmentó. Nosotros, claro que por supuesto que no podemos reproducirnos de esa manera, y si lo haríamos, pues qué aburrido, la verdad. Pero en el caso de los parazoas, claro que sí sucede por sus características, por su configuración tal cual como se encuentran. Entonces, aquí entramos ahora sí, es lo que les decía, no es un animal, pero tampoco no es un hongo, tampoco es una planta, no es un protozoario, evidentemente, y mucho menos un procarionte. Entonces, ¿en dónde lo encasillamos? ¿Dónde lo acomodamos? Bueno, se asemeja muchísimo a un animal por el hecho de que no realiza fotosíntesis, tampoco se parece a los hongos, por lo consiguiente lo vamos a dejar a un ladito de la clasificación que nosotros tenemos como reino animal. No es un animal, insisto, pero está dentro de esta clasificación. ¿Por qué? Porque por eso le denominamos parazoario. Está a un lado del reino animal, o sea, está incluido, pero no es un animal como tal como nosotros. Por lo consiguiente, por eso les denominamos como para. Acuérdense del prefijo que lo seguiremos utilizando a un lado. Parazoa, parazoario,
Pues el que se parece a los animales, pero no es del todo un animal. ¿Por qué? Porque no es un metazoario. ¿Qué significa eso? El que presenta, ahora sí, estrictamente hablando, tejidos diferenciados. ¿Por qué? Porque esos tejidos están cumpliendo funciones muy específicas y es lo único que hacen. Y el conjunto de estos tejidos entonces forma los órganos y que estos órganos en conjunto con otros forman los aparatos y al final tenemos ahora sí a lo que le denominamos el organismo. Entonces, nuestro queridísimo Bob Esponja, pues no, desafortunadamente no es un organismo, aunque lo parezca por el hecho de la caricatura famosísima de este personaje, que de hecho ni siquiera tiene extremidades, se las tuvieron que poner para que se pudiera desplazar. Esa es la otra cosa que les iba a compartir. Este tipo de seres, ojo, no es un organismo, sí es un ser pluricelular, pero no es un metazoario, es un parazoario. ¿Por qué? Porque está a un lado de los verdaderos metazoarios. Entonces, son sésiles. ¿Qué quiere decir sésil? No que se llaman sesi, sino que esto significa que son inmóviles, no se pueden desplazar. Así como lo estamos viendo aquí en la imagen, se quedan allí a hacer filtración y eso es todo lo que hacen. Todas las partículas en suspensión que comprenden su alimento lo obtienen a través de la filtración del agua de mar. Entonces, cuando pasa cualquier cosa, si alguna tortuga, algún otro vertebrado, lo que sea que golpee a esta esponja marina, lo que les mencionaba en un comienzo, pues esos fragmentos que cayeron y se desprendieron del ser completo individual, pues van a regenerarse y van a formar una esponja marina adicional, extra, como si fuera, de hecho, ese es un tipo de reproducción asexual, se le denomina como gemación, porque pues de un fragmentito, de como un chipotito, hagan de cuenta, lo rompen y lo instalan o lo establecen en alguna otra superficie y ahí va a proliferar, va a continuar creciendo independiente del original de donde se separó. Es Entonces como nada más, las bueno, es lombrices. Cecil, o sea, no, no, las lombrices no sucede eso. Eso es un mito totalmente, de niños de repente nos decíamos, ¿no? De que, si la partes vas a tener dos lombrices. Pero no, si se fijan, una lombriz tiene una estructura, tiene como un cuerito, no lo es, pero en términos didácticos y sencillos, se le llama clitelo. Como en el aparato reproductor femenino, que tenemos esta estructurita que es el clítoris, en el caso de las lombricitas, tienen algo que se llama clitelo. Entonces, si ustedes la parten, de lo que se reproduce es donde tiene el clitelo, entonces no se van a hacer dos lombrices, no se puede regenerar, no es como una esponja marina, no tiene esa capacidad de, la parto a la mitad y ya tengo dos lombrices, la mataron. Si no la van a utilizar para alimentar, no sé, si tienen mascotitas o si tienen peces y no la van a usar, pues simple y sencillamente mataron una lombriz que pudieron haber dejado vivir para que les esté transformando los desechos orgánicos en abono. Entonces no hagan eso, por favor, y si les platicaron que si parten en pedacitos, las lombrices no, pero sí existe algo que se llaman los platelmintos, una dugesia, bueno, se llama dugesia, es como un gusano plano, yo creo que sí lo conocen. No tengo imágenes, desafortunadamente, no se me ocurrió, pero se los presento posteriormente. Este platelminto es una planaria, es un gusano plano, parece que tiene como cabecita de flecha y ya todo el cuerpo pues como gusanito. Ese sí, para que vean, si lo parten en 20 pedazos, 20 planarias van a tener. Eso sí sucede, ese sí tiene la capacidad de regeneración, porque como no es tan complejo de la misma forma como en el caso de las esponjas marinas, sus tejidos tienen la capacidad de regenerarse a sí mismos hasta formar individuos completos. Fíjense qué interesante. Tienen toda la información necesaria para que cuando sufran un daño mecánico, es decir, que si se partió por mitad o si se fracturó, le salió un pedacito, por la razón que haya sucedido, que le haya pasado, esos fragmentitos tienen la capacidad de autorregenerarse y formar individuos completos. En el caso de platelmintos, las lombrices no, son anélidos, ya es totalmente otra cosa. Sí son invertebrados, sí son animales, en eso estoy de acuerdo, pero no tienen la misma capacidad de recuperación y regeneración de sus tejidos, como en el caso de los platelmintos o las planarias, y no las lombrices. Estas no, ni siquiera, por ejemplo, las sanguijuelas, que también son anélidos, son irudineos. Si ustedes las parten, no van a generar dos sanguijuelas, afortunadamente, se mueren y ahí quedaron. De la misma manera, los anélidos, como en el caso de las lombrices, con su partecita del clitelo, que es en donde están generando bueno, en inglés es cocoon, no sé si en español bueno, es el huevecillo, la estructura donde tienen a las larvas que posteriormente se generarán las nuevas lombrices,
Pero eso sí, no las partan, por favor, eso es mito. Y si lo quieren comprobar, pues bueno, pártanla y van a ver que se va a secar porque se va a morir. No tiene la capacidad de regeneración como en el caso de los poríferos, o sea, de los parazoas, y de invertebrados como en el caso de platelmintos. Ejemplo, las dugesias. Estas parecen flechas, como unas flechitas chiquititas que se desplazan así por la superficie en el agua, obviamente, en los acuarios, y tienen por ahí peceritas. Tal vez en algún momento han visto alguna, o en los charcos, en arroyos y en los ríos. Si no, de todas maneras se las presento por aquí después en una imagen, no se preocupen porque es súper interesantísimo eso de que tengan la capacidad de regenerarse a pesar de haber recibido un daño tan importante y significativo de que las machacan y los pedacitos se recuperan, se regeneran. Fíjense nada más qué cosas. Pero bueno, entonces con el caso de los parazoas, es decir, de los poríferos como Bob Esponja, en este caso nuestro personaje que está ahí, estos no se mueven, aunque pareciera por el personaje, pero eso es falso. Pues claro, le tuvieron que dibujar sus extremidades para que tuviera la capacidad de locomoción, pero normalmente en el mundo natural no se desplazan, no se mueven, se quedan sésiles, sujetos a una superficie, filtrando el agua de mar. Y estos no son animales, las esponjas de mar, pero sí son seres pluricelulares y las metemos en ese cajoncito que les decía. Ahora sí, en el caso de los auténticos y verdaderos metazoarios, ahora sí ya estamos hablando de animales, organismos. Ahora, por más sencillos que sean, por ejemplo, lo que les platicaba, tanto las lombrices como en este caso estos nidarios, bueno, es un invertebrado, vamos a dejarlo sencillo, ¿por qué? Porque no presenta sistema esquelético. Ahí les va nada más en términos sencillos y de cultura general. De 10 animales, es decir, si dividimos el reino animal en 10 categorías, o más bien, esto es la concentración de animales en su totalidad del 100% son 10. De cada 10 animales, 9 son invertebrados, para que se den una idea de lo diverso y no superan en número en la superficie del planeta. Y solamente uno de 10, es decir, el 10% somos vertebrados. ¿Qué quiere decir que seamos vertebrados como nosotros, los presentes y su servidor? Que tenemos un sistema endoesquelético, tenemos una estructura ósea, así de sencillo. Lo que no tiene huesos es lo que le denominamos un invertebrado. Claro, no hace falta que se vuelvan expertos en esto, pero tampoco les hace daño que lo sepan. Entonces aquí lo que estamos apreciando en nuestro esquema es precisamente un invertebrado marino que ya tiene diferenciación de tejidos. Por ejemplo, aquí lo que nos estamos señalando, lo que le denominamos vela, es un tejido que almacena, en este caso, dióxido de carbono o cualquier otro gas producto del metabolismo celular para formar como ese globito. Fíjense qué interesante. Y ese globito lo que le permite es flotar en el agua, en la superficie del mar. Entonces, de esa manera va navegándole. Eso sí, va a la deriva, no tiene aletitas, no tiene nada raro ni estructuras que le permitan, me voy a desplazar hacia allá, sino que esta sí literalmente se va a la deriva. Claro, la velita, lo que vemos, lo que está ahí, la parte distinta de todo su cuerpo, pues bueno, procura agarrar aire, es decir, los vientos, para que estos los vayan desplazando también sobre la superficie. Entonces es a lo que le denominamos neumo, atención con el prefijo, significa aire, neumatóforo es esta estructura que es lo que está generando precisamente ese gas. Y si se fijan en la parte inferior es distinto a la parte superior, pero sigue siendo el mismo animal. Pero lo que quiero que quede claro es la diferenciación de estructuras en sus tejidos. ¿Por ahí alguien tenía alguna pregunta? Era ruido de fondo. Profe, se está grabando. Perdón, se escuchó entrecortado. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, si no, de todas maneras me lo puede apuntar en el chat, digo, porque no escuché muy bien, o no sé si los demás habrán escuchado, se escuchó como entrecortado. El caso es, estábamos entonces, ahora sí, ya entrando en el reino animal, empezando con los invertebrados, porque obviamente los que ya tenemos huesos, pues somos un poquitito más desarrollados, ¿verdad? Somos diferentes, por lo menos. Entonces, si se fijan en la parte inferior, pues ya tienen sus estructuras, estos tentáculos que presentan hematocistos, en estos mecanismos que pinchan, atraviesan a sus presas para, atención, acuérdense que habíamos mencionado que existen dos tipos de veneno, o es citotóxico o es neurotóxico. En el caso de le llaman fragata portuguesa a este invertebrado marino, es muy tóxico, tiene un veneno neurotóxico, tiene que tenerlo. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, pues no tiene brazos, no tiene músculos, bueno, sí presentarían miocitos, pero en el caso de estructuras o de apéndices que sujeten y que agarren y aprieten, pues no los tienen. Por lo consiguiente, tienen que paralizar a sus presas, de lo que se alimentan. ¿Cómo hacen esto? Con su veneno neurotóxico. Pueden ser pequeños vertebrados, como en el caso de los pececillos, que si tienen la mala fortuna de toparse
con estos tentáculos, pues se pinchan con este veneno neurotóxico, quedan paralizados y posteriormente todo el cuerpo de estos tentáculos lo llevan a la parte donde tiene el aparato digestivo y ahí, bueno, pues es procesado, es lisado, sucede la catálisis y posteriormente el anabolismo para seguir formando nuevo tejido de este organismo. Ahora, lo que les mencionaba, en el reino animal no somos los únicos que nos desplazamos. Sí lo hacemos de una manera mucho más evidente, eso es indiscutible. No obstante, como lo recapitulamos y repasamos en todos y en cada uno de los demás reinos de los seres vivos, también presentan su nivel de movimiento, de motilidad, de desplazamiento. Muy simple, muy sencillo si gustan, estoy de acuerdo, pero no obstante se mueven. Ya entrando en tema de el reino animal, de los metazoarios, porque presentamos tejidos diferenciados, especializados, ejemplo el muscular, ahí sí estoy de acuerdo. Ya somos los que nos desplazamos, nos movemos, tenemos un poquito más de animados, vamos a suponer, en términos sencillos, porque tenemos la capacidad de desplazamiento inmediata. Porque, por ejemplo, una planta pues tarda días en crecer y moverse, por ejemplo, ¿no? O seres unicelulares, pues son chiquititos y para desplazarse pues es titánica su capacidad, necesitarían un gran esfuerzo. Para nosotros no lo representa porque para eso estamos hechos. Tenemos un cuerpo que nos permite navegarle de esa manera o movernos de esa configuración. Entonces, entrando ahora sí, ¿hay alguna duda con respecto a los invertebrados? ¿Por qué se les denomina de esa manera? No creo, ¿verdad? Porque no tienen huesos. Así es, o los deshuesados, si quieren. Esos son los invertebrados. Son animales, también son organismos. ¿Por qué? Porque presentan diferenciación de tejidos, pero aquí, punto y aparte, ahora nos vamos a enfocar únicamente a nosotros, los que nos consideramos seres vertebrados. Lo que estamos apreciando en este caso, bueno, es un anfibio. Anfi, acuérdense del prefijo, significa doble o dos. Bios, pues es vida, entonces tiene una doble vida, tanto es acuático en un comienzo para posteriormente desarrollarse sus extremidades que le permitan entonces desplazarse en tierra firme. Por lo consiguiente, por eso les denominamos a este tipo de organismos como anfibios, porque viven en el agua, son acuáticos y posteriormente se vuelven terrestres. Este es el ejemplo perfecto de un vertebrado. Ahora, no sé, yo creo que no se los explicaron en biología, pero un cordado, esto sí lo tenemos que tener bien claro. Todos y cada uno de los presentes, es más, todos los seres humanos, todos los vertebrados somos cordados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo van a ver un poco más detalladamente, esperaría que así fuera en su curso de biología del desarrollo, porque ahí es en donde les van a explicar los elementos compuestos o estructuras que se van formando durante la gestación, especialmente en el periodo embrionario. Términos sencillos y generales. El notocordio es una estructura previa que se forma antes de la columna vertebral. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a esa estructura se forma nuestra columna vertebral, en términos sencillos, así de simple. Por esa razón, todos los vertebrados somos cordados. Ahora, ¿qué significa cordado? Que es una cuerda de tejido conectivo. Antes, nuestros ancestros, ahorita hacemos una recapitulación rápida también para no entretenernos demasiado, pero en términos sencillos, ok, vámonos por partes, como dice Jack el Destripador. Los seres humanos somos cordados. Primero que nada, somos vertebrados. Yo creo que ahí no hay duda. Yo creo que, a ver, pregunta general, ¿cuál es la definición de un vertebrado? Y si lo saben, y si no me lo inventan, no pasa nada. Y yo los voy haciendo precisiones. Vamos a seleccionar a nuestro compañero Víctor. No, ya lo había preguntado hace rato en la mañana, no se crea. Vamos a preguntarle a nuestro compañero Emanuel. Emanuel, muy buenos días, ¿nos escucha? Sí. ¿No está Sí, Emanuel? profe. Ya se nos fue a Sí. desayunar. Ah, Emanuel, ¿qué tal? Muy buenos días, perfecto, gracias por responder. A ver, por favor, Emanuel, ¿nos puede platicar, nos puede explicar qué significa un vertebrado? Que no tiene huesos. Ah, caray, ¿están de acuerdo con nuestro compañero Emanuel? ¿Que un vertebrado es el que no tiene huesos? A ver, vamos a procesar lo que acaba de decir. Ah, no, que tiene. Efectivamente, así es. Ah, cuidado, ojo con los conceptos, por favor. Si le hubiese dicho invertebrado, entonces ahí sí estaría total y completamente de acuerdo con usted. O sea, los deshuesados, ¿verdad? Los Sí. que no tienen ese tipo de estructuras óseas. Los que no tienen hueso. Ok, entonces, en términos sencillos y generales, lo que nos dijo es totalmente cierto. Los vertebrados son los que tienen huesos. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué se les dice vertebrados? Tenemos todos inevitablemente
columna vertebral. Digo, hasta ahí yo creo que todos de acuerdo. Entonces, como hay una columna vertebral, pues como todos presentamos esa característica, de hecho, si se fijan, por eso les puse la animación de la metamorfosis de este renacuajo, siempre se encuentra presente su columna vertebral. Bueno, en el caso de la colita se va absorbiendo conforme va desarrollando sus extremidades, pero siempre tiene el eje axial. Tiene cráneo y tiene la columna vertebral. Esa es la configuración básica, fundamental de todos y cada uno de los que nos llamamos así vertebrados. Tenemos un cráneo, por eso les puse aquí cráneo y mandíbula. Y atención, porque antes nuestros ancestros más primitivos o los más antiguos, ahorita hacemos una revisión rápida, acuérdense de los eones, que es un eón, pues un espacio macrotemporal de cientos de millones de años. Son 4, como los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, lo que ustedes gusten y quieran relacionar. El primero es el ádico, porque gobernaba el dios de la muerte. Sigue el arcaico, porque aparecieron las arqueas. Sigue el proterozoico, porque aparecieron los protozoarios. Y finalmente el fanerozoico, aparecen los cordados. No siempre fuimos vertebrados, primero éramos cordados. Es lo que les decía, de la misma manera, para que lo vayan relacionando en nuestra ontogenia. ¿Entendemos qué significa ontogenia? A ver, vamos a preguntarle a... Déjenme buscar más nombres, es que ya no me acuerdo. Vamos con... No se ha conectado Carol, ¿verdad? Pero si no... Constanza, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Nos escucha? Buenos días, profe. Excelente, Constanza. Por favor, nos puede platicar, comentar, discutir o lo que se acuerde y conozca y sepa de lo que es la palabra ontogenia. Si no, no se preocupe, ahí le va. No sé si la había escuchado alguna, o alguien de los presentes había escuchado esa palabra. Y atención, que estos conceptos, Tiene algo que por ver con favor, los les organismos, recomiendo ¿no? nada más. Es la formación de un Sí, organismo. bueno, estoy de acuerdo. Exactamente, así es, lo acaban de definir de una manera apropiada, sucinta, resumida y correcta. La ontogenia es la formación de un organismo. Vamos a enfocarnos a los vertebrados. Ahora, no únicamente desde su fecundación, acuérdense, desde que se juntan los gametos, el masculino y femenino, el espermatozoide y el óvulo, estos forman el cigoto, y entonces ya empiezan a producirse toda esta serie de mitosis sucesivas para la formación de las estructuras y demás. Todo eso, es más, la ontogenia es desde la fecundación, atención, hasta los estertores, es decir, hasta nuestros últimos instantes de vida. ¿Por qué? Porque es todo el tiempo en el que, desde que fuimos concebidos hasta el momento que dejamos de existir. Eso lo metemos en el kinder sorpresa y le decimos ontogenia. Ahora, si rompemos la ontogenia, desde que somos concebidos, lo vamos a dividir en 2 etapas. Atención, digo, no es clase de biología del desarrollo, pero no les pasa nada si lo sabemos de una vez. Entonces, cuando son concebidos es la etapa prenatal, o sea, atención, por eso hago todos estos ejercicios, para que estemos relacionando los conceptos, las palabras, los términos, los prefijos, prenatales, precedentes, antes de nacer. Entonces, al momento de ser concebidos, esa es la etapa prenatal. Una vez que ocurre el alumbramiento, el nacimiento, cuando ya somos expulsados a este mundo cruel, bueno, estoy siendo dramático, discúlpenme. De ahí en adelante, a eso le denominamos la etapa postnatal. O sea, ya nacimos, somos neonatos, recién naciditos, empezamos nuestro desarrollo, osificación de nuestros huesos, los que quedaron pendientes, especialmente la columna vertebral, se fusionan. Y finalmente, hasta nuestros últimos instantes de existir, eso es a lo que le denominamos todo conjunto el kinder sorpresa ontogenia. Entonces, cuando fuimos concebidos, era la etapa prenatal. Ojo y atención aquí, la etapa prenatal la vamos a romper y van a estar 2 periodos. Digo, esto sí les recomendaría que se lo aprendieran, porque esto sí lo tienen que dominar, al menos lo muy básico, como lo que se los estoy compartiendo. Entonces, ontogenia se rompe periodo prenatal. Perdón, etapa prenatal. De la etapa prenatal se rompen 2 mitades y tenemos el periodo embrionario y el periodo fetal. Así de simple, así de sencillo, así de claro. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? En el periodo embrionario, o sea, después de nuestra fecundación,
las primeras semanas antes de la 8ª semana, todo eso es periodo embrionario. Allí es en donde ocurren los cambios más importantes en la formación de nuestra estructura, de nuestro cuerpo humano. Bueno, en todos los vertebrados, bueno, depende de qué vertebrado estemos hablando, pero en el caso de los seres humanos, los Homo sapiens, en el periodo embrionario es en donde ocurren la mayor cantidad de cambios, porque a partir del periodo fetal en adelante, simple y sencillamente engordamos, ¿no? En términos simples, porque ya está formado prácticamente todo. Entonces, en las primeras semanas, después de la 3ª semana, después de la fecundación, es a lo que le denominamos la gastrulación. ¿Por qué? Porque se están formando las 3 capas germinales: endodermo, mesodermo, ectodermo. ¿Por qué se dice todo esto? Porque a partir del mesodermo se origina el notocordio. Ahí les va. Por eso somos cordados. Por eso explicamos desde el comienzo. Entonces, nuestros ancestros muy antiguos, iniciando el Fanerozoico, eran cordados, tenían un tejido conectivo que se le llama precisamente notocordio, así como nosotros en nuestro periodo embrionario, después de la 3ª semana, más o menos en la 4ª, de hecho desde la 4ª semana ya empieza el latido de nuestro miocardio, atención, y también la formación del notocordio, lo que va a dar lugar, origen posterior a nuestra columna vertebral. Por eso decimos que somos cordados. Y la 4ª semana se presentan las 5 características de todos los cordados, pero digo, esperaría que se los explicaran en su curso de biología del desarrollo. Aquí nada más de manera como muy general, superficial e introductoria, le explicamos por qué somos cordados, eventualmente somos vertebrados, presentamos un cráneo donde se está, pregunta general, y si lo saben, ¿cuál es una de las funciones principales del sistema esquelético? Son 4, pero con que me digan una, quien sea. Si no, ahorita seleccionamos a... Protección. A ver. Exactamente, queríamos llegar a esa función en particular porque tenemos un cráneo que protege. ¿A quién protege el cráneo? ¿Al Si cerebro? lo saben, pregunta general. ¿Al cerebro? Muy bien, nada más que vamos a utilizar... Sí, estoy de acuerdo, nada más iba a ser una precisión. Ojo, como ya vamos a empezar a hablar del sistema nervioso, es más, a ver, ¿quién me respondió? ¿Citlali? ¿Es usted Citlali? Daniela. ¿O Daniela? Daniela, nos da muchísimo gusto que esté muy participativa. A ver, Daniela, entre paréntesis, ¿qué es el cerebro? Lo que usted sepa de eso. ¿Sí queda clara la pregunta? Es más, defínanos cerebro, por favor. Ay, profe, no sé. ¿Cómo que sí? Claro que lo sabe. Si lo mencionó fue porque tiene una idea. Compártame esa idea y yo se la completo, por favor. Es más, vamos a ayudarla. ¿Quién me puede aportar información de qué es? Sí sabe, ahorita la ayudamos. ¿Quién me puede responder qué es el cerebro? Pueden decir es tejido nervioso, conformado por neuronas, manda impulsos eléctricos, nuestra capacidad de raciocinio de ahí se origina. ¿Qué es? Pregunta capciosa, porque ya vamos a entrar en tema del sistema nervioso. Bueno, ahí les va, miren, porque me gusta que estén educaditos, bueno, al que le interese. Cerebro no es todo lo que se encuentra contenido en nuestro cráneo, eso es un error. Bueno, ustedes tienen que saberlo porque son los expertos precisamente del estudio de las ciencias de la salud. Entonces, el cerebro únicamente corresponde al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho. Eso es el cerebro. Lo que está por debajo del mismo, es decir, lo que es la neocorteza, ahorita lo vamos a ver, no se me desesperen, por eso les decía, los estoy encaminando, los estoy metiendo a mi corral. Entonces, el cerebro es en realidad esas circunvoluciones, perdón. Hagan de cuenta como la superficie de las nueces. Yo sé que todos conocemos las nueces. Ya han visto que se ven como rugositas. Eso que se ve rugosito dentro de nuestros cráneos, eso es el cerebro. Se divide, es lo que les mencionaba, en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Más propiamente, anatomía básica es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Eso es únicamente el cerebro, la neocorteza. Si no está quedando claro, no se me preocupen. Ahorita vamos a ver un esquema, pero para que se vayan ahí más o menos barajeando los términos. Entonces, lo que tenemos contenido en nuestro cráneo no es únicamente cerebro. En términos generales y coloquiales, todo el mundo le conoce cerebro a la masa encefálica contenida en nuestro cráneo, en la cabeza, pero eso es errado, bueno, es impreciso, más correctamente dicho,
¿Por qué? Porque cerebro es únicamente lo que les acabo de decir. Lo que está debajo del cerebro, el tronco encefálico y todas las estructuras subcorticales, ojo, cortical significa del córtex, eso es el cerebro. Pero yo entiendo que de repente es que mi cerebro lo interpretan como todo lo que está contenido en el cráneo y eso es erróneo, por eso se le estoy haciendo la precisión. Entonces, más apropiadamente, nuestra compañerita Daniela nos dijo, el cerebro, ok, estoy de acuerdo, pero el cerebro forma parte del encéfalo. Entonces, lo que yo les voy a sugerir y pedir muy recomendablemente es que nos aprendamos el término encéfalo. Ese es el correcto, adecuado adjetivo para referirnos a lo que se encuentra contenido en nuestro sistema esquelético axial, específicamente el cráneo. ¿Qué protege el cráneo? El encéfalo, así de sencillo. Ahora, si rompen el encéfalo, que les gusta romper la piñata, como nuestra compañera Joe Epsetil, Fabiola, rompan el cráneo y sale entonces entre uno de sus componentes el cerebro. Agarramos el cerebro, pero todo lo demás desparramadito. Discúlpenme el lenguaje para que nos quede claro. Eso, si lo volvemos a juntar y metemos la piñata que llamamos cráneo, eso es el encéfalo. Y parte del encéfalo es el cerebro. Insisto, lo veremos detalladamente, no se me desesperen. Pero entonces, regresando a los vertebrados y sus características básicas fundamentales. Número 1, somos cordados. Ya quedó claro porque desde nuestro periodo embrionario se nos formó el notocordio y de allí deriva el nombre de cordado y posteriormente se osifica formándose la columna vertebral. Ahora, la columna vertebral forma parte del esqueleto axial, eso también ya lo sabemos. A ver, pregunta general, ¿qué compone el esqueleto axial? Y son dos, bueno, en realidad son tres, si me lo dicen completo, pero con que me mencionen los dos fundamentales. ¿Qué es el esqueleto axial? Y si llevaron morfología Cabeza y con tronco. Sophie más. Y caja torácica, ¿no? Ok, mencionaron cosas importantísimas. Sí tiene que ver esas partes del cuerpo, pero enfoquémonos en el esqueleto. No quiero escuchar torso ni pecho, no. Esqueletos, anatomía del esqueleto. ¿Qué es el esqueleto axial? O sea, sí están en lo correcto, pero vamos a romper la piel y dejémonos los puros huesos. ¿Cuál corresponde? Por ahí dijeron caja torácica, estoy de acuerdo. Falta mencionar otras dos estructuras que componen el esqueleto axial. Caja torácica, totalmente en lo correcto. ¿Qué faltaría? Cuello y cabeza. Es el excelente. Así es, tiene toda la razón. El cráneo junto con la mandíbula, si gustan, pero con que mencionemos el cráneo, la columna vertebral y finalmente la caja torácica, todo eso constituye el esqueleto axial. Y el esqueleto axial protege, hablando del sistema nervioso, lo que es la médula espinal, porque está dentro contenida en la columna vertebral, y el encéfalo. El encéfalo, lo que le llamamos el cerebro, el tronco encefálico, que el hipotálamo, que las estructuras subcorticales. Atención, que dividí todo eso que supuestamente le llamamos cerebro de manera coloquial, general, imprecisa, no digo que sea incorrecto, es impreciso, porque es como si les dijera, todo esto es mi mano, pues sí, pero se compone por dedos, tiene uñas, tiene falanges. Si se fijan, cuando empezamos a desmenuzar la información de una manera más profunda, no nada más es mano, o sea, porque manos son muchas cosas. De la misma manera en cerebro, pues cerebro son muchas cosas. Y tiene cada una su respectivo nombre. Entonces, para referirnos de manera apropiada a esto contenido en nuestro cráneo que está protegido por el esqueleto axial, ya lo estamos recapitulando todo está embonando, se va encajando, va cayendo sobre su propio peso cada concepto, eso es el encéfalo. Y es protegido por el cráneo, y el cráneo se encuentra constituyendo precisamente el esqueleto axial. Ahí está, esto es bueno, le faltaría la caja torácica, ¿verdad? Pero vámonos nada más enfocándonos en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es el encéfalo junto con su médula espinal. Así de sencillo. Ahora, la última y nos vamos. ¿Qué significa un tetrápodo? ¿Quién me puede definir ese concepto? Si lo rompemos, como en el caso de la glucólisis, si lo parten por mitad, ¿qué significa tetra y qué significa? Bueno, más propiamente Cuatro, ¿no? podríamos decir, sí, exactamente, así tiene toda la razón. 4 extremidades. Digo, si quieren usar patas, pues bueno, está bien. Yo preferiría que estuvieran más educaditos y yo les sugeriría que utilicemos este término de 4 extremidades.
porque nuestras manos no son patas, ¿verdad? Digo, si lo queremos ver así muy general y muy burdo, pues bueno, tengo dos patas anteriores, lo que les decimos manos, ¿no? Pero si decimos tengo dos extremidades anteriores, digo, creo que se escucha un poquito más apropiado, estarán de acuerdo. Entonces, pero tiene toda la razón. Los tetrápodos, a ver, ¿los seres humanos somos tetrápodos? ¿Sí o no y por qué? Sí, Sí. dos extremidades No. inferiores y Ok. los superiores. Efectivamente, siguiendo la lógica de el número de las extremidades, pues es lo que decíamos, ¿no? Tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, en conjunto, en total, son 4 extremidades. Efectivamente, los seres humanos, como todos, esto sí, todos los vertebrados, bueno, hay sus matices, los peces, por ejemplo, sí son vertebrados, pero no presentan, no necesariamente 4 extremidades, quizás ni siquiera las presentan, nada más tienen un arreglo esquelético semejante. Eso sí, tienen sistema esquelético axial, tienen su cráneo, tienen su columna vertebral, eso no falta, por eso somos vertebrados. Ahora, en el caso de tetrápodos, enfocándonos para no confundirlos con todos los que somos seres terrestres, ahí sí, todos los terrestres somos tetrápodos. ¿Por qué? Porque presentamos la configuración de las 4 extremidades. El último detalle y los dejo ir para terminar. ¿Cómo es posible que tengamos 4 extremidades? Me explico. Gracias a qué arreglos esqueléticos tenemos 2 extremidades anteriores y 2 extremidades posteriores. ¿Sí se queda clara la pregunta general para quien me la pueda contestar? O sea, en términos sencillos, ¿cómo es posible que seamos tetrápodos? En nuestro arreglo esquelético, ¿qué tiene que existir para que tengamos 4 extremidades? Es más, les voy a dar pistas. ¿Cuántas cinturas tiene el cuerpo humano? Probablemente conocen la del cinto, ¿no? La cintura que uno se aprieta el pantalón y para que no se caiga. Pregunta capciosa, ¿cuántas cinturas tiene el cuerpo humano? 3, 4, 5, 6. Yo digo que ¿Nunca se una, les ¿no? habían hecho esta pregunta? ¿La cintura pélvica, la donde nosotros nos ponemos los pantaloncitos? Pues sí, ¿no? También está la de numeral, ¿no? No me río de usted, no me río de nadie, no se preocupen, simplemente me gusta esta interacción, porque siempre se quedan con cara de what. Bueno, si viera sus caritas, probablemente sí sería, ¿no? No, tenemos 2 cinturas, atención, para que nunca se les olvide, porque si no me los van a chamaquear, les van a decir, ¿te crees kinesióloga, kinesiólogo? Y no La sabes escapular que y la tienes 2 pélvica, ¿no, cinturas. profe? Exactamente, tiene toda y absolutamente la bocota llena de razón. ¿Por qué? Porque tenemos 2 arreglos esqueléticos que le denominamos cinturas. Ojo, yo creo que nada más, pues es que yo nada más conocía la cintura donde me amarro el cinto. Pues sí, esa es una. Gracias a esa cintura presentas 2 extremidades posteriores, lo que les llamamos las piernas. Pero de la misma manera, como tienes un arreglo esquelético en la parte posterior, pues tienes otra que crees en la parte anterior, en la parte superior, debajo de la cabeza, si gustan. Esa es la cintura escapular. Por eso cuando las féminas están portando los escapularios, precisamente porque están colgando de esta estructura, de este arreglo esquelético. Entonces la cintura escapular es la que la tenemos en la parte anterior o superior, y la cintura pélvica, la que tenemos en la parte posterior o inferior. Y en ambos casos nos permite tener un par de extremidades, hablando en el arreglo esquelético de la cintura escapular, 2 brazos. Y hablando en el arreglo esquelético de la cintura pélvica, 2 piernas. Y por lo consiguiente, 2 más 2 igual a 4. Por lo tanto, somos tetrápodos. O sea, que presentamos 4 extremidades. Excelente, perfecto. Pues hasta el momento no sé si a sus órdenes. Pero la palabra podo de su etimología es pie o pata, ¿no? Adelante, si usted les quiere decir a sus pacientes, tiene 4 patas, pues bueno, yo le dejo la libertad para que lo haga. Tiene razón, yo no O digo sea, que pie, no, por pie eso les también insisto. significa. Sí. Es lo que le digo. Si quiere decir patas, si quiere decir pies, si quiere decir extremidades, si quiere decir brazos o piernas, eso es a su completa o libre albedrío. Yo no digo que esté mal, yo solo digo que quiero que se escuche un poquito más culto, pero ya dependerá de usted. Y es cierto, si estamos hablando de animales, pues no les va a decir, a menos que sean primates, tiene manos. Por ejemplo, no va a decir, la mosca tiene manos, ¿verdad? Pues tiene patas, estoy de acuerdo. Son extremidades al final de cuentas. Es el término, es como el tronquito del concepto. Es una extremidad por donde se le vea. Si ya le queremos hacer la delimitación, por ejemplo, lo que les decía, esto es una mano, pues sí,
pero ¿qué es una mano? Tiene dedos, tiene falanges, tiene piel, tiene músculos, tiene muchas cosas. Usted como le quiera definir, yo no estoy en contra. No, para nada. Pues si usted quiere decirle de la forma que le parezca mejor, yo le comparto mi opinión. Hay que usar el término apropiado de extremidad, porque ahí sí es irrefutable. Por donde le vea, es una extremidad, sea un invertebrado, por ejemplo, un artrópodo, si es un vertebrado, por ejemplo, los seres humanos. Mire, esta es mi extremidad superior izquierda. A ver, dígame que no, pues por supuesto. Si le digo, esta es mi mano izquierda, no le voy a decir, es mi pie izquierdo. ¿Por qué? Porque para eso tengo entonces la nomenclatura para referirme a las partes de cada uno del cuerpo humano. Mi recomendación nada más, pero es cierto, si le digo que, no le digo que no, pues sí, podos son pies, son patas, son, por eso les digo, les insisto, es mejor utilizar el término extremidad, porque ya es más preciso, es más, vamos a suponer, más bien es más culto, es en realidad el término. Pero como le quieran ustedes mencionar, mira mis patas, ¿no? Y no es que esté mal, solo se escucha burdo. Eso es todo, solo quiero estarlos afinando. Pero utilice el término que mejor le convenga o le plazca o quiera utilizar, no pasa nada, ¿sale? Pues entonces no sé si tengan alguna otra pregunta. Si no es así, les agradezco muchísimo por su paciencia, por su participación y por su asistencia. Y los estoy viendo pues mañana miércoles temprano, a las 7 tempranito, los voy a ver por aquí. Y pues muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta mañana. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias. Sale, profe. Hasta luego, que estén bien, cuídense, bye.